Biblia para saludar a nuestros hermanos y hermanas y amigos que por la gracia de Dios tienen esta gentileza para con nosotros de permitirnos entrar en sus hogares a través de estos medios y compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga, siempre oramos y le pedimos al Señor que usted sea tan bendecido como nosotros y edificado en el conocimiento de la verdad. Nosotros vamos pues a leer en la Escritura, Efesios 4, del verso 1 al 6. Antes de leer, yo sabía que tenía algo y quiero a nombre de la familia Gabriel, del hermano Arturo y la hermana Carmela, agradecer a todos por el apoyo y por la cooperación y por esa cooperación tan especial, no solamente de la preparación de todas las cosas, sino también de recoger y limpiar al final. Eso es algo impresionante. Yo le doy gracias a Dios todos los días por la gente que coopera y ayuda. Y quiero decirle algo, hermano. ¿Quieren saber ustedes qué fue lo que impresionó a la familia de la hermana Carmela, que aún no sirven al Señor? Ellas se maravillaron de la cooperación y la unidad que vieron entre todos ustedes, entre todos nosotros. Y eso sigue confirmando lo que vengo diciendo, que es algo maravilloso, esa unidad, ese amor, esa confraternidad amorosa en Cristo que estamos disfrutando en la iglesia. Pues bueno, vamos a este pasaje que precisamente lo estamos estudiando. Hemos dedicado pues tremenda cantidad de tiempo a estos 6 versos primeros del capítulo 4 de Efesios, por la riqueza doctrinal que hay en ellos, por los principios doctrinales que nos afirman en la necesidad de nosotros vivir de acuerdo a ese llamado, a ese llamado, a esa vocación, como dice, dignos de la vocación con la que hemos sido llamados, y guardando la unidad de la iglesia. La unidad en la iglesia, en el vínculo de la paz del Espíritu Santo. Oremos pues. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Efesios 4, verso 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, te damos gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por amarnos al extremo de dar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en rescate por nosotros. Gracias por derramar en nuestras vidas tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para ser capaces no solamente de entender, sino también de vivir tu palabra, de ser hacedores de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les estoy diciendo, estamos dedicando este tiempo porque es un pasaje fundamental, vital para nosotros continuar disfrutando de esta unidad, de este amor fraternal en Cristo que venimos disfrutando por más de 1 año, 2 años, yo no sé. Pero nunca en los 22 años de la iglesia hemos disfrutado de esta paz, de esta unidad. Y dije y repito una vez más que no estamos trayendo este estudio porque haya problemas. Obviamente no lo hay, sino que lo traemos como una medicina preventiva. Y en los domingos anteriores hemos estado ya entrando en ese verso 2, pero vemos como este primer verso es algo que no podemos olvidar. Es un llamado que se nos hace, que dice como es digno de la vocación con que fuisteis llamados o que fuimos llamados. Y
Y yo quiero que usted entienda que esto no se trata de una etapa de nuestras vidas donde hemos tenido pues diríamos, nos hemos elevado a cierto nivel espiritual, de avivamiento espiritual en el Señor y andamos un tiempo, sino que este llamado que se nos hace a que vivamos de acuerdo a esta vocación que es en Cristo Jesús, se refiere al legado de su vida en Cristo Jesús. Este es su expediente espiritual en Cristo, como lo es el mío también. No se trata de una etapa en la vida, sino de toda nuestra vida en Cristo Jesús, hasta el día que nos llame a su presencia. Nosotros debemos vivir, apercibidos de este llamado santo que se nos ha hecho a vivir la Escritura, la palabra de Dios. Y en el verso 3, somos llamados, como dice, a esforzarnos, a esmerarnos, a poner todo empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aprendimos que si la Escritura, si ese verso dice que nosotros que dice que solícitos, la palabra solícito también significa con esmero, con ahínco, con empeño, con cuidado. Si ese verso dice que nosotros tenemos que esforzarnos, que tenemos que esmerarnos en guardar esa unidad en el vínculo de la paz en la iglesia, quiere decir que esa unidad, hermanos, es frágil, es delicada y que requiere de nosotros pues ese esfuerzo, ese cuidado de vivir sometidos al Espíritu Santo para que eso se logre en nuestras vidas. Dijimos además que este pasaje es vital para la iglesia como tal, para la salud espiritual, no solamente mía o suya como individuo, sino para la salud espiritual a nivel congregacional de la iglesia. Y si nosotros debemos esforzarnos para guardar esa unidad en la iglesia, quiere decir que el peor enemigo de la unidad en la iglesia no es el diablo, no es el mundo, no son los demonios, somos usted y yo, las personas que componemos o formamos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la peor amenaza contra la unidad de la iglesia. Por eso usted y yo debemos vivir sujetos al Espíritu Santo. Y en los 2 domingos pasados nos enfocamos o llegamos ya a ese verso 2, donde podemos llamar a esa sección, a ese verso en realidad, diríamos, el camino hacia esa unidad. O la clave para que usted y yo seamos capaces de perseverar, amándonos y manteniendo la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque ese verso 2 registra 5 virtudes cristianas que son imprescindibles, que son fundamentales para que se logre la unidad en el cuerpo de Cristo. Y esto no solamente se limita, por favor no pierda esto, no se limita a la iglesia aquí. También tiene mucho que ver y es vital para su hogar. Si en su hogar no hay la unidad y la paz que Dios quiere que prevalezca en su hogar, en vano nos esforzamos para que la haya también en la iglesia. Porque su hogar es una iglesia en miniatura. Si su hogar está fuerte, si los hogares que componen la congregación son fuertes en el espíritu, la iglesia va a ser fuerte en el espíritu. La iglesia va a llevar fruto que glorifiquen a Dios. Pero si en el hogar somos perros y gatos, no podemos pretender que haya la paz, el amor y la coinonía que se espera en la iglesia tampoco. Pero entonces, al arribar a este verso 2, vemos que hay 5 virtudes que son esenciales para que logremos mantener esa paz a la que el Espíritu Santo nos exhorta, nos llama a buscar y mantener en la iglesia. Y esas 5 virtudes son humildad, mansedumbre, longanimidad, que es grandeza de ánimo y es sugerida por la palabra soportándoos, también paciencia y amor. Ahora bien, le dedicamos 2 domingos a humildad y lo opuesto a humildad, que es orgullo,
porque humildad es algo que garantiza nuestros triunfos, pero no en el mundo, sino nuestros triunfos en Cristo Jesús. Humildad es lo que garantiza una vida exitosa cristiana, si se me permite usar ese término que no me gusta mucho porque se asocia el éxito con lo que el mundo interpreta que es éxito. Pero hablamos de lo que es en el cuerpo de Cristo. Humildad garantiza una vida victoriosa en Cristo. En cambio, el orgullo es el causante de todos nuestros fracasos. Por eso dedicamos 2 domingos a esas 2 virtudes. Y vemos algo muy, pero muy interesante y también consolador, que ninguna de estas virtudes necesarias para mantener la unidad en el cuerpo, esa salud espiritual en el individuo y en la congregación, ninguna de estas 5 virtudes las puede fabricar usted, ni las puede ordenar a Amazon, ni las puede ir a comprar a Walmart, ni al pulguero. Cada una de estas 5 virtudes son producidas en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. De manera que depende de nosotros permitir que el Espíritu Santo se enseñoree de nuestras vidas, que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas, que Él sea quien gobierne, quien mande, quien dirige. Si el Espíritu Santo tiene esa libertad total en su vida, Él va a producir en usted y en mí cada una de esas 5 virtudes. Y eso lo estuvimos viendo ya y le llamamos el camino hacia la unidad porque son sumamente importantes. Vimos pues, antes de continuar, quiero llamar su atención al verso 2. Note por favor la organización del verso. Note cómo humildad ocupa el primer lugar de las 5 virtudes registradas en este verso. Pregúntese, ¿por qué humildad no viene en segundo lugar? ¿Por qué no viene en tercero o en último lugar? ¿Por qué razón? El verso 2 dice con toda humildad. Y humildad está en primer lugar, no viene en el segundo, el tercero o el cuarto lugar. ¿Por qué razón? Porque cada una de las otras 4 virtudes producidas en nosotros por el Espíritu Santo manan de un espíritu humilde, de una persona humilde, de un corazón que se ha rendido bajo el señorío del Espíritu Santo. Cuando yo digo espíritu humilde, no me refiero a que hay diferentes espíritus, porque la gente dice un espíritu apacible, un espíritu humilde, un espíritu amoroso. No es que haya diferentes espíritus en nosotros, no señor. En la Biblia cuando se habla en esos términos de un espíritu apacible, un espíritu humilde, se refiere a una actitud. Se habla de una actitud de tal manera, algo que es ya predominante en esa persona. Entonces vemos que humildad o cada una de las otras, cada una de las otras 4 virtudes manan de un espíritu humilde, que ha sido o que ha permitido el señorío del Espíritu Santo en su vida. Ahora, hoy vamos con la ayuda del Espíritu Santo nuevamente al verso 2 de Efesios 4 y hoy comenzaremos a hablar de la próxima virtud producida en nosotros y esencial para mantener la unidad en la iglesia, que es mansedumbre. Por el orden que viene, obviamente, ahí está, mansedumbre. Veamos entonces y llamemos a esto el camino hacia esa unidad. Mansedumbre. Cuando nosotros escuchamos la palabra manso o mansedumbre, por la perversión del pecado en el mundo, lo asociamos con una persona floja. Lo asociamos con alguien cobarde, débil. Pero yo quiero que usted sepa que ninguna de esas deficiencias de carácter, cobardía, flojera o debilidad, ninguna de esas deficiencias de carácter están asociados con lo que se llama mansedumbre bíblica o la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, que es la mansedumbre a imitar. Yo no estoy... Por favor, no confunda mansedumbre con menso, como dicen en Centroamérica. Una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. Para ser manso en Cristo, usted no tiene que ser la alfombra de la entrada ahí de la puerta, que todo el mundo se va a limpiar los pies en usted.
No todo el mundo tiene que pisotearlo a usted. No, señor. Se puede poner en su lugar a cualquiera, pero lo hace de acuerdo a cómo está instruido en la palabra de Dios. Siempre hablando de tal manera que Cristo sea glorificado. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, una cosa es ser manso y otra cosa es ser humilde. Entonces vemos, hermanos, que esta palabra comunica la idea de alguien que tiene un espíritu o una actitud, repito, cortés, dócil, apacible, mansa, dulce, benigno, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver con flojera o cobardía. No confunda nunca eso. No alude a nada de cobardía, sino es mansedumbre, es una fuerza moral. Una fuerza moral virtuosa puesta en usted por ese ministerio interno y personal del Espíritu Santo que procura o que el propósito, el fruto o el producto final de ese ministerio del Espíritu Santo en usted y en mi vida es hacerlo a usted y hacerme a mí semejantes al Señor Jesucristo. Si usted lo quiere comprobar, vaya a Romanos capítulo 8, verso 29. Ese es uno de los propósitos del ministerio y como no veo a nadie buscando la Biblia, pues la voy a buscar yo entonces. 8:29. En 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito o el producto final que Dios quiere ver en usted y en mí es un hombre o una mujer semejantes a Cristo. No iguales a Cristo. Usted nunca, ni yo, ni nadie será jamás igual a Cristo. Él es único, perfecto. Él es el eterno Hijo de Dios y nadie va a ser igual a Él. Semejantes a Él en cuanto a esa obediencia al Padre, en cuanto a ese sincero deseo de que el Padre sea glorificado en todo, de hacer la voluntad del Padre, de vivir para la gloria del Padre. En eso sí podemos llegar a ser semejantes a Él, pero no jamás igual a Él. Entonces, mansedumbre es esa fuerza de voluntad, esa virtud puesta en nosotros, en cada individuo, bajo la autoridad superior del Espíritu Santo de Dios, gobernando en usted, gobernando en mí. Permítame hacer o ilustrar esto lo mejor que pueda, a ver si lo podemos entender mejor. Permítame, por ejemplo, usar el ejemplo de un caballo cerrero o un caballo salvaje. Un caballo cerrero o salvaje que ha sido domado. Y aunque ha sido domado, ese caballo salvaje todavía retiene toda su fuerza bruta y todo su deseo de correr a donde mejor a él le plazca. Sin embargo, ha sujetado esa fuerza bruta, la ha puesto bajo la autoridad del jinete y hace, aunque tiene la capacidad de inclusive destruir, despedazar, tirar por el piso y matar a patadas al jinete, él ha decidido o por el instinto, lo que sea, ha puesto esa fuerza bruta bajo la autoridad del jinete. Lo mismo sucede con los leones, con los tigres, con toda fiera, hasta las ballenas que se doman. Han puesto esa fuerza bruta, ese instinto de hacer lo que mejor les parece, lo han sujetado bajo la autoridad del domador. Sin embargo, ninguno de ellos debe absolutamente nada a ese hombre. El caballo no debe nada a su jinete. El león no debe nada a su domador. Pero ha sujetado su fuerza bruta bajo la autoridad de ese hombre, a quien puede despedazar en cualquier momento. ¿Cuánto más nosotros que lo debemos todo al Señor Jesucristo? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetar nuestra voluntad bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está la cosa. Cuando nosotros nos sujetamos bajo la autoridad, el poder, el señorío del Espíritu Santo, entonces Él comienza a cambiar nuestras vidas y de ser alguien, diríamos, difícil, una persona violenta, rencorosa, pasamos a ser una persona mansa, una persona que manifiesta el amor y la gracia del Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, mansedumbre es posible
solo en la persona humilde, en la persona que se ha humillado bajo el señorío de Cristo. La persona mansa tiene toda la capacidad, hermano, toda esa fuerza y poder de vengarse de lo que le hacen, las cosas malas que le hacen, pero entiende que la justicia de Dios y la venganza de Dios es mucho mejor que la nuestra. Y espera en Él y confía en Él. Ha decidido. Es una decisión, note que es una decisión. Nosotros decidimos obedecer a Dios o desobedecer a Dios. ¿Está claro en eso? Nosotros decidimos obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra vida bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, entonces somos transformados y cambiados. Y estas virtudes son producidas en nosotros. Noten que estas virtudes forman parte del fruto del Espíritu Santo registrado en Gálatas 5, 22 y 23, ¿cierto? Si el hermano tiene la bondad de poner Gálatas 5, 22 y 23, va usted a ver las 9 virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo. Y esas 9 virtudes no son otra cosa que el carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo formar en usted y formar en mí. El carácter del Señor Jesucristo. Entonces, vemos pues que la persona mansa no reacciona con venganza, sino que reacciona con perdón. En esencia, mansedumbre, amados, mansedumbre es el Espíritu de Cristo actuando en usted, obrando a través de usted. El mundo necesita ver, y es lo que les acabo de compartir, esta gente fueron impresionados por lo que vieron en usted ayer. El mundo que aún no conoce a Cristo necesita ver que Cristo es real y verdadero, que Él gobierna en nuestras vidas, que Él continúa salvando y transformando vidas, porque usted no es el mismo ni la misma que era antes de conocer a Cristo. Por muy bueno o buena que usted sea, porque yo conozco a algunos cristianos, yo conocí a una que decía que ella era una cristiana decente. Una cristiana decente, porque bueno, no venía de un hogar malo y perverso, que sé cuándo, pero cuando vamos a la Escritura sabemos que no hay ni uno solo bueno entre nosotros. Y que no hay cristiano decente ni indecente, que todos éramos indecentes, que todos estábamos llenos de pecados y de inmundicia, y que fuimos limpiados con la sangre de Jesús, y que por medio del Espíritu Santo comenzó un proceso de regeneración, de santificación y de consagración en nosotros, que es lo que ha venido cambiando nuestra vida. Pero usted y yo no somos lo mismo que éramos cuando nos convertimos a Cristo. Y gloria a Dios por eso. Y la gente tiene que ver eso. Eso es lo único que va a hacer valer es decir, el testimonio de Cristo allá afuera. Usted es una Biblia abierta, usted es una carta abierta al mundo que prueba de que Jesús es real y verdadero. Y eso, cuando nosotros actuamos con mansedumbre, no con flojera, no con cobardía, pero con mansedumbre, es el Espíritu de Cristo trabajando en toda libertad con nosotros. Por supuesto que esto no quiere decir, antes de ir allá, vamos a Mateo 11. Yo quiero leerles Mateo 11. En Mateo 11, verso 28 al 30 dice, escuche al Señor Jesucristo exhortándonos a nosotros, llamándonos a Él, para aprender a ser como Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ahí hay mucho tela que cortar y no tenemos tiempo para hacerlo ahora, hermano. Pero si usted se da cuenta, cualquiera cosa que no forma parte del fruto del Espíritu Santo, aunque parezca una cosa por la cual usted se pudiera jactar y pues autoexaltar, porque hay gente que inclusive te dice, yo soy fulano de tal, yo vengo de tal apellido, y nosotros sí que al que no le damos una puñalada le cortamos la cabeza de un solo tajo. Pero con eso no va para ningún lado, ¿sabes? Aquí lo único que Dios aprueba es un espíritu, es un hombre o una mujer
que aunque no sea igual, es decir, semejante ya a Cristo en todo el sentido de la palabra, es alguien que está procurando dejarse formar de tal manera por el Espíritu Santo. Es alguien que anhela ser semejante a su Señor, aquel que dio su vida por él. Entonces, él está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cualquier cosa que no forma parte de ese carácter de Cristo, que son las 9 virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, es carga pesada para usted, hermano, aunque usted se jacte de ello. Es carga pesada, porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando vivimos para el Señor Jesucristo y no vivimos en nuestra fuerza, porque nadie puede vivir para Él en su propia fuerza, pero vivimos en el poder del Espíritu Santo que mora y actúa en nosotros. Y cuando vivimos guiados y gobernados por el Espíritu Santo, aunque no tengamos toda esa, pues, ¿qué diríamos? Esa vida ideal que algunos añoramos, pero sí tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos luchas y tendremos retos y tendremos dificultades, pero por cuanto estamos viviendo para agradar a aquel que dio su vida por mí, para glorificar su nombre, el Espíritu mismo pone en nosotros una paz que no tiene precio, que no se puede comprar con ningún dinero. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pues sí sabemos que a pesar de Jesús ser humilde, manso, humilde de corazón, no quiere decir que el Señor Jesucristo nunca se enojó. Claro que Él se enojó. Él se enojó cuando limpió el templo. Juan 2, del verso 14 al 16. El Señor Jesucristo se enojó con los religiosos de su época y los reprendió duramente en Marcos 3, del verso 4 al 6. La diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo en cuanto a enojo, hermano, es que Él tenía todo el derecho a enojarse. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido divino, siempre ha sido perfecto, siempre ha sido santísimo. Y Él sí se enojó y anduvo enojado en los días de su carne en esta tierra. Él se enojó con el enojo correcto en el momento correcto y contra las cosas que Él tenía que enojarse. En cambio, cuando nosotros nos enojamos cuando se nos paran en el callo de nuestro orgullo. Y nos enojamos para defender nuestro ego, de manera que nuestro enojo no se puede comparar con el del Señor Jesucristo, porque nuestro enojo, al final del día, cuando usted lo hierve, como dicen los americanos, when you boil it down, cuando usted lo hierve a la esencia, lo que queda ahí es que nuestro enojo es un enojo egoísta. Porque no nos enojamos por las injusticias del mundo. Yo no veo a la gente que anda enojada. Ay, esa esclavitud de niños, esa esclavitud sexual que hay, ese tráfico humano y este desastre. Nos enojamos si alguien nos roba el espejo del carro. O si alguien se mete en el patio y te lleva la máquina de cortar grama. Pero mientras se la llevan al vecino, usted no anda enojado. Entonces casi siempre es un enojo egoísta. Seamos sinceros en eso. Entonces, mansedumbre emana de una fortaleza moral, espiritual, implantada en usted por el poder del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos haga a nosotros semejantes al Señor Jesucristo. Que aprendamos como Él a ser mansos y humildes de corazón, porque eso va a garantizar la unidad en su hogar. Recuerda, hermano, para que haya un pleito, se necesitan dos que estén dispuestos a pelear. Pero si de esos dos, en el hogar, específicamente las cabezas del hogar que son el marido y la mujer, el esposo y la esposa, uno nada más que esté lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de paz, no va a permitir ser arrastrado a un pleito. ¿Está oyendo? Donde haya dos, con uno solamente que sea gobernado por el Espíritu Santo, es imposible empezar un pleito. Porque se necesita de dos dispuestos a pelear. Eso es al nivel del hogar, al nivel de la iglesia. Igual, si estamos gobernados por el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a romper el vínculo de la paz en el Espíritu. En la Biblia usted puede encontrar varios ejemplos
de mansedumbre. Por ejemplo, David fue un guerrero valiente, sin embargo, su propio enemigo Saúl lo elogia por su mansedumbre, porque pudiendo matar a Saúl en aquella cueva, no lo hizo. Eso está registrado en 1 Samuel 24, del 1 al 17. No hay tiempo de leerlo. Moisés fue un líder apasionado y valiente. Se enfrentó al hombre más poderoso de su época, al faraón de Egipto. Eso está registrado en Éxodo capítulo 5 al 12, al capítulo 12, del 5 al 12. Confrontó a Israel cuando Israel se rebeló contra Dios con idolatría. Éxodo 32, 19 al 29. Inclusive se atrevió a litigar con Dios para que no destruyera a Israel, cuando Dios estaba dispuesto a destruir a Israel. Éxodo 32, verso 11 al 13 y verso 30 al 32. Sin embargo, el propio Dios elogia a Moisés como el hombre más humilde de su época. De cobarde no tenía un pelo. Es más, que si hubiese sido flojo, cobarde o lo que fuera, no hubiese hecho todo lo que Dios lo llamó a hacer. Porque le tocó lidiar con un pueblo incircunciso de corazón y duro de servicio. Un pueblo duro, rebelde, que no hacía más que quejarse. Entonces, la persona que anda con una bala en el directo, cortando cabeza a diestro y siniestro, no puede decir que hay mansedumbre en ella. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Escuche bien lo que dice este proverbio. La hermana dice que Proverbio, un libro maravilloso. Claro, si es el libro, uno de los libros de sabiduría. Y es uno de los libros más prácticos. Le llaman el libro de la practicalidad espiritual en el Antiguo Testamento. Y Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse. No quiere decir que usted no se va a airar. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. Claro, porque es que no tenemos sangre de pato, nos vamos a airar. Pero dice: el que tarda en airarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Delante de Dios, usted es mejor. El verso dice así mismo: mejor si usted se enseñorea de su propio espíritu que si se toma una ciudad. En aquel tiempo aquello era algo terrible, una carnicería humana para tomar una ciudad fortificada. Entonces es mucho mejor usted para Dios si tiene esa, es decir, la persona fuerte o la persona de autoridad no es aquella que anda arrancando cabezas a diestro y siniestro, sino la persona que es capaz de enseñorearse de sus emociones. Permítame decir 2 o 3 cosas más acerca de mansedumbre y ya terminamos. Mansedumbre bíblica es una virtud, y lo repito una vez más, producida en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bueno! Porque si a mí me dijeran que yo tenía que producir esto o conseguirlo en algún lugar, me tiraba en el piso a gritar desconsolado, porque no podemos, hermano, ni usted tampoco. Pero qué bueno que esto lo produce en nosotros el Espíritu Santo. Por eso he dicho en los estudios del viernes que su mejor amigo es el Espíritu Santo. Busque la intimidad con el Espíritu. A todos nos falta de todo un poco, hermanos. A todos nos falta. Como dicen los hermanos mexicanos, andamos medios chuecos y desconchunflados, pero el Espíritu Santo nos puede arreglar y nos puede enchunflar, conectar con el trono de la gracia de Dios. Él es el único que puede y quiere. Qué bueno que Él quiere, porque insiste todo el tiempo con nosotros. Entonces, mansedumbre es una de esas 9 virtudes del Espíritu. Mansedumbre es lo opuesto a vendetas o venganza. Mansedumbre dispone al individuo a anhelar el conocimiento de la palabra de Dios, a conocer la Biblia, pero no solo a conocerla. Mansedumbre dispone el corazón del hombre o la mujer a vivir esa palabra. Yo me maravillo de las personas que dicen: sí, está en la Biblia, pero eso la verdad que yo no lo acepto porque como que no va mucho conmigo. Bueno, hombre, pero si ese es el caso, si no te gusta ciertas partes de la Biblia, empieza a arrancarle hojas y pedazos, a ver si te quedan 2 o 3 debajo del brazo nada más, a ver cómo vas a hacer. Pero la palabra de Dios
Dios es todo o nada. Jesús lo dio todo por usted. Él no retuvo ni una sola gota de sangre. La poquita que quedaba, cuando le metieron la lanza por la quinta costilla, la echó mezclada con agua. Que es una prueba clínica de que murió en parte por asfixia. Cuando él cae, el crucificado moría por asfixia. Pues caía y ya no podía, el diafragma no podía activar más la respiración. Una muerte horrorosa. Cuando le metieron la lanza, la poca sangre que le quedaba, porque ya estaba desangrado de la flagelación que le habían dado. Antes de llegar a la cruz, ya estaba ¿cómo se llama eso? En shock. Porque tenía muy poca sangre en su cuerpo. Cuando él le mete la lanza, la poquita sangre que le quedaba por usted, la derramó allí también. Él lo dio todo por usted. Nosotros no podemos decirle a Jesús, yo te doy un poquito de esto y un poquito de esto, pero no, esto otro lo retengo. No, Señor. Él lo dio todo por usted. Él merece que usted lo dé todo por Él. Y al fin y al cabo no damos nada, porque lo que hacemos por Él y para Él, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Nadie puede pretender servir a Jesús en su propia fuerza. No podemos. Por eso la gloria, hermano, la gloria es toda de Dios. Y Dios es tan bueno que no nos pide que hagamos nada en nuestra propia fuerza. Dios dice, aquí estoy yo para ayudarte. Yo soy quien te guío, yo soy quien te fortalece, yo soy quien te doy las fuerzas y el poder y la autoridad. Y por si fuera poco, yo soy, dice el Señor, el que reprende al diablo por ti. Usted sabe de cuántos accidentes y de cuánta cosa horrible Dios le ha salvado a usted y a mí. No lo sabemos ahora, pero nos vamos a, ¿cómo se dice eso? A sorprender cuando lleguemos allá arriba. Y nos pase el video de nuestras vidas y veamos cuántas veces los demonios han tratado de destruir su vida. Y Dios no lo permite. Aunque usted no haya orado en un mes entero, Él permanece fiel, aunque usted sea infiel. Entonces Él lo da todo. ¿Cómo nosotros le vamos a decir? No, esto sí me parece bien, pero aquello no me parece bien. Entonces, mansedumbre se manifiesta en una sincera disposición a perdonar, a restaurar, y no se goza cuando alguien cae en pecado. No hay cosa más mala que cuando alguien cae en pecado por ahí, la gente quiere hacer astillas del palo caído enseguida. Nosotros tenemos que dolernos con los que están también dolidos. Mansedumbre se deja ver en la persona que ora y gime por los que se pierden. Nosotros tenemos que perdonarnos, preguntarnos, realmente a mí me preocupan los que no conocen todavía a Cristo, empezando en nuestra propia parentela. ¿Cuántos parientes tenemos que no conocen a Cristo, hermano? En fin, la persona mansa no es débil, ni tampoco floja, ni cobarde. La persona mansa es el cristiano o la cristiana que, aunque no es perfectamente semejante a Cristo, está haciendo todo lo posible por permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en ella. Vamos a estar en pie, amados hermanos y hermanas. Y hoy, ahí donde usted está, seamos sinceros con Dios y dígale, Señor, tú conoces mi corazón. Enséñame a ser humilde, no con pretensiones, hipocresías, apariencias, pero sí una humildad semejante a la de Cristo. Una humildad conforme al carácter de Cristo. No menso, pero sí manso. Manso en la sabiduría, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, y a ustedes, amados hermanos y amigos que aún nos están viendo y escuchando, que Dios le bendiga. Y si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad para renunciar al orgullo. Una de las cosas que impide que las personas vengan a los pies de Cristo y sean salvas es precisamente el orgullo. Dígale no hoy al orgullo y
ríndase al llamado a salvación del Espíritu Santo. Si usted quiere aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador personal, lo único que tiene que reconocer es que es pecador o pecadora y que el Señor Jesús vino de acuerdo a la Escritura. Él vino y dio su vida por usted para salvarle a usted de sus pecados. Diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador o una pecadora y te ruego en esta hora que tú seas Jesús para mí, que me salves de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Que tu Espíritu Santo me guíe a vivir una vida que glorifique tu nombre. Si usted ha hecho eso, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y a nosotros los que estamos aquí, amados hermanos y hermanas, cierre sus ojitos, incline su rostro y hable ahí con el Espíritu Santo. Dile: Señor, yo ni sé cómo es que yo soy ni cómo ando, pero tú sí me conoces. Enséñame el camino correcto. Sí, porque a veces no sabemos cómo somos. Pero dígale: Señor, yo quiero vivir de tal manera que tú seas agradado, pero sobre todas las cosas glorificado con el fruto de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestro fruto pruebe de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, que el Espíritu Santo tiene la preeminencia en nuestro corazón, que Él gobierna con libertad en nosotros, que nos corrige y nosotros hacemos caso, somos obedientes y vamos dejándonos moldear. Señor, somos el barro, tú el alfarero, moldéanos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Haznos semejantes a Cristo. Concédenos la bendición de ser vasos de honra en las manos del Espíritu Santo. Concédenos la bendición de ser instrumentos útiles, que seamos fructíferos, que el fruto que nosotros llevemos permanezca y se multiplique, y así tú, Señor Padre, seas glorificado con nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, amado.